Elizabeth Riggs Sullivan tenía 31 años. Llevaba casada 4 años con un soldado de la Marina que se llamaba Matthew Sullivan, con quien tenía 2 hijas, cuando de pronto, y sin dejar rastro alguno, el 13 de octubre de 2014 desapareció en las cercanías de su casa. Sin indicios que seguir al caso, se fue enfriando hasta que a pocos días del segundo aniversario de su desaparición, el 6 de octubre de 2016, su cuerpo sin vida fue encontrado por un transeúnte en la bahía de San Diego, donde vivía, a media milla de donde se ubicaba la casa. ¿Dónde había estado durante todo ese tiempo? ¿Qué había pasado con ella? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Elizabeth Riggs, o Liz, como su familia la llamaba, nació el 14 de agosto de 1983, en Portsmouth, en Virginia, donde vivió gran parte con su familia hasta mediados de los 2000, cuando conoció a Matthew, un oficial de la Marina estadounidense que para aquel entonces se encontraba trabajando en una base ubicada en ese mismo estado. No sabemos cuánto tiempo estuvieron en pareja antes de dar el gran paso de casarse, pero sí dieron el sí en 2010, mientras todavía vivían en Virginia, aunque no estuvieron mucho más ahí, ya que poco después de casarse, Matthew fue relocalizado, algo bastante común en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La pareja de recién casados abandonó Virginia y se instaló en una casa otorgada por la Marina en Liberty Station, un vecindario de la ciudad de San Diego, en California. La casa tenía 3 pisos y el suficiente lugar para que el joven matrimonio iniciara una familia, y eso fue lo que hicieron casi de inmediato. Tuvieron 2 hijas, la primera nacida en su primer año como casados y la otra 2 años después. Para quien los observaba desde fuera, parecía ser una familia americana perfecta, pero la realidad es que la relación era mucho más compleja que eso. En 2012, a tan solo 2 años de haber contraído matrimonio, la pareja ya había entrado en su primera crisis. La situación era tan severa que habían decidido dividir la casa con tal de no verse las caras. De hecho, ni siquiera dormían juntos. Elizabeth dormía en uno de los 3 pisos de la casa y Matthew en otro. Sus tiempos juntos se limitaban a pasarlo con sus hijas, a las que, por cierto, nunca descuidaron ni involucraron en los conflictos entre ellos, que desde entonces fueron en aumento. La situación de Elizabeth era delicada. Ella era ama de casa, mientras que su esposo muchas veces debía estar en el mar durante meses, algo que a su vez se le sumaba el hecho de que se encontraba en una ciudad en la que no estaba acompañada de su familia o amigos. Tal vez fue por eso, o porque simplemente no se sentía satisfecha en su matrimonio, que por aquel entonces Elizabeth empezó a hablar con hombres por internet. En principio era solo eso, charlas por internet que le ayudaban a sentirse deseada e incluso acompañada cuando su marido no lo hacía. Pero por supuesto, estos intercambios no ayudaron a mejorar su relación matrimonial, sino todo lo contrario. Durante esa misma época, Matthew comenzó a mostrar otra faceta de su personalidad guiada por los celos y la irracionalidad, además de la violencia. Más de una vez golpeó y abusó sexualmente de Elizabeth. No es necesario aclarar que a raíz de estos episodios cada vez más frecuentes, la relación entre ambos nunca volvió a recomponerse, sino que por el contrario solo fue empeorando. Para 2014, el entorno de Liz se encontraba sumamente preocupado por ella. En más de una ocasión, Elizabeth se había lastimado a sí misma al no poder procesar todo lo que sucedía en su casa. De hecho, intentando huir del infierno que vivía ahí, había pasado varias noches durmiendo en parques de Liberty Station con tal de no tener que someterse a Matthew y a sus maltratos. Aconsejada por sus amigos y familia, Elizabeth comenzó la posibilidad de separarse definitivamente. Para septiembre de ese año, Liz lo había decidido definitivamente. Quería divorciarse. Sabía que al no tener un trabajo y depender económicamente de su marido oficial de la Marina, no iba a ser sencillo, sobre todo en el proceso de obtener la tenencia de sus hijas, y por eso mismo eligió asesorarse con varios abogados especializados en la materia. Cuando Matthew volvió de su tiempo en alta mar, a principios de octubre, no solo descubrió que su esposa había estado averiguando todos los procesos para divorciarse, sino que también había estado teniendo una aventura con uno de sus compañeros de la Marina. La poca paz que había entre ellos terminó por acabarse. Oficialmente se denunció la desaparición de Elizabeth ante la policía el 14 de octubre de 2014, y fuera de toda lógica, quien hizo saber a la policía que la joven no tenía idea del paradero de la mujer no fue su esposo, que vivía con ella, sino sus amigos de Virginia. Elizabeth nunca había perdido contacto con ellos o con su familia. De hecho, el día anterior a que la denunciara su desaparición, había estado hablando a través de mensajes de texto con varios amigos y familiares. Pero de pronto, en medio de conversaciones dinámicas con sus amigas y sin motivo aparente, dejó de contestar.
Las personas en el entorno de Liz sabían lo violento que podía ser su esposo, por lo que no pudieron evitar ponerse nerviosos ante aquella falta de respuesta. Tras varios intentos fallidos de comunicarse con Elizabeth, probaron a llamarla, encontrándose con algo todavía más preocupante: su celular estaba apagado. Como madre de 2 hijas, Elizabeth nunca había tenido el teléfono apagado, para siempre estar disponible en caso de que algo les ocurriera. Claro que podría pasar que se hubiese quedado sin batería o algo parecido, pero eso no explicaba que siguiera apagado por varias horas después del último mensaje que había enviado. Así que, cada vez más preocupados y sin otra opción, decidieron comunicarse con Matthew, quien aparentemente no sabía nada sobre su esposa e incluso llegó a desestimar la preocupación de sus seres queridos, asegurando que Liz probablemente estaba con su amante y volvería a la mañana siguiente como tantas otras veces lo había hecho, según él. El padre de Elizabeth, Edward Riggs, que ya tenía el presentimiento de que algo malo le estaba sucediendo a su hija, fue quien lo presionó para que en la tarde del 14 llamara a la policía. Él mismo lo había intentado erradicar la denuncia desde Virginia, pero la policía de Liberty Station no le permitió erradicar la misma, ya que no vivía con su hija para aquel entonces. La llamada que hizo Matthew al 911 no demostraba ningún tipo de nerviosismo o preocupación. Por el contrario, de forma bastante desinteresada, informó a la policía de que su esposa había vaciado el dinero de su cuenta bancaria en común y tenía un celular apagado. Su preocupación no tenía que ver con el bienestar de su esposa, sino, como expresó en la llamada 911, estaba preocupado porque no fueran a arrestarla, comprando sustancias ilegales o comportándose de manera indebida, algo que según él era común en el último tiempo. Afirmó que su esposa lo había abandonado con sus 2 hijas. Desde un principio su narrativa fue la misma: él era una víctima de su esposa, una persona que desde hacía ya un tiempo había perdido todo tipo de control sobre sí misma y su salud mental. Les contó que tenía un problema de dependencia de drogas, que pasaba noches fuera de su casa y que últimamente su comportamiento era errático e impredecible. Se lastimaba a sí misma o intentaba lastimarlo a él en las discusiones que tenían. Una versión que en realidad no tenía demasiado que ver con la realidad, pero no nos adelantemos. Mientras Edward viajaba de forma inmediata a Liberty Station desde Virginia para ayudar a la búsqueda de su hija y dar a conocer el caso de los medios locales, durante las primeras semanas de búsqueda, Matthew siguió manteniendo esa actitud de desinterés y poca preocupación, aunque había admitido a la policía que no era común que Elizabeth desapareciera durante tanto tiempo. Su primera aparición pública en medios fue recién después de varias semanas, declarando que esperaba que su esposa volviera a reunirse con sus hijas. Para ese entonces, la policía llevaba ya un tiempo buscando a Elizabeth y había interrogado más de una vez al soldado de la Marina, que en esas conversaciones con los oficiales, Matthew había admitido los problemas matrimoniales entre él y Elizabeth, dejando de lado, por supuesto, los episodios de violencia que ejercía contra su esposa. Tras confesar los conflictos con Elizabeth, los investigadores decidieron averiguar un poco más sobre la relación que tenían, y fue así como descubrieron que meses antes de la desaparición, en marzo de ese mismo año, Elizabeth había llamado al 911 por una discusión que había tenido con su marido, que se iba poniendo cada vez más violenta. Liz le contó a la operadora de emergencias que todo había empezado al sugerir la posibilidad de divorciarse y quedarse con la tenencia de sus hijas. Cuando una patrulla policial llegó a casa de la Marina donde la pareja vivía, tomó la declaración de ambos y los incitó a no volver a discutir de esa forma frente a sus hijas. Pese a esa intervención policial y el registro de otras cuantas llamadas al 911 y el testimonio de varias personas del entorno de Elizabeth a las que ella misma les había contado en diferentes episodios en los que Matthew les había golpeado, empujado o simplemente había sido violento con ella, la policía no tenía evidencia concreta de que pudiera indicar si Matthew tenía algo que ver con la desaparición de su esposa o siquiera qué había pasado con ella. La única información importante vino de un par de vecinos que declararon haberla visto el 13 de octubre sobre el atardecer en la cuadra de su casa. Su atención estaba en su celular y parecía haber nada malo en ella. En cuanto a la hipótesis de que Matthew había sugerido desde la primera charla con la operadora del 911, los detectives no creían que tuvieran demasiado sentido, y realmente era como Matthew decía, y Elizabeth se había ido por voluntad propia abandonando a sus hijas. ¿Por qué había salido de su casa solo con su celular y sin dinero que previamente había retirado de su cuenta bancaria? Elizabeth tampoco había llevado sus documentos ni había preparado una maleta con ropa, por lo que la teoría de que se hubiera ido de forma voluntaria fue perdiendo fuerza hasta ser completamente descartada. Más allá de haber eliminado esta posibilidad, la verdad es que la policía no tenía idea de qué había sucedido realmente.
De hecho, uno de los detectives del caso comentó a la prensa que realmente no tenía sospechosos o siquiera sujetos de interés para la investigación. Literalmente, no sabían qué era lo que había sucedido a Elizabeth. Durante 10 meses, la policía se mantuvo repasando la poca evidencia que tenía sobre la desaparición de Elizabeth y, por supuesto, buscando indicios que pudieran ayudarlos a entender qué había pasado con ella. Lamentablemente, los esfuerzos de la policía no tuvieron ningún tipo de éxito. Por más que la investigación siguió abierta durante más de un año, no se hizo ningún avance significativo, por lo que naturalmente y poco a poco, el caso fue transformándose en un cold case o caso frío, es decir, un caso abierto en el que se ha explorado todas las líneas de investigación sin tener resultados. La familia y amigos de Elizabeth no perdieron su esperanza en ningún momento. Durante casi 2 años, se aseguraron de que el caso no fuera olvidado por la comunidad de Liberty Station. Siguieron publicando fotos de Elizabeth y aprovechando cada lugar de los medios de comunicación estaba para recordar que la búsqueda seguía activa y pidiendo que quien tuviera información la compartiera con ellos o con las autoridades. Sin embargo, tampoco tuvieron éxito. Durante casi 2 años, no tuvieron ninguna novedad en cuanto al paradero de Liz. La resolución al misterio llegaría unos días antes de que se cumplieran los 2 años de su desaparición, cuando un cuerpo sin vida apareció en la bahía de San Diego. El hallazgo sucedió en la mañana del 6 de octubre de 2016, a una semana de que se cumplieran 2 años de la desaparición de Elizabeth. Ese día, la policía recibió una llamada por parte de un hombre que paseaba a su perro en la bahía de Liberty Station, cuando en el agua algo llamó su atención. Al acercarse a la orilla para verificar de qué se trataba, notó que el bulto que había llamado su atención era en realidad el cuerpo de una persona sin vida boca abajo que flotaba en medio del agua. La policía no demoró en llegar al lugar y retirar el cadáver. Se trataba de una mujer, aunque el estado de descomposición que presentaba hacía complicado distinguir sus rastros faciales. Desde el primer momento, la policía sintió que había encontrado a Elizabeth. La confirmación de que efectivamente era la joven que había desaparecido 2 años antes demoró en llegar, por lo menos una semana. Cuando finalmente pudieron corroborar los registros dentales del cadáver con los existentes en el registro médico de Elizabeth Sullivan, confirmando así que se trataba de ella. Los primeros análisis realizados al cuerpo descartaron la hipótesis de que hubiese fallecido recientemente. Por el contrario, los forenses determinaron que Elizabeth llevaba muerta aproximadamente 2 años, es decir, que había fallecido al momento de su desaparición o muy cerca al último día que se la había visto con vida. Por supuesto, el hallazgo del cuerpo de Elizabeth hizo que la policía de Liberty Station volviera a enfocarse en la investigación del caso al 100%. Así que mientras que en la morgue se le practicaba una autopsia, los investigadores del caso fueron a la casa de la Marina en la que todavía vivía Matthew con sus hijas para anunciarles el hallazgo. Lo que se encontraron fue una sorpresa. Durante esos 2 años, Matthew había seguido con su vida con total normalidad. De hecho, el día que el cuerpo había sido encontrado en la bahía, el 6 de octubre de 2016, Matthew había subido sus pertenencias y la de sus hijas a un camión de mudanza para abandonar la casa en la que vivía desde el 2010 para dirigirse a Maryland, donde tenía planeado irse a vivir con su nueva novia, con quien mantenía un tercer hijo. A los detectives les pareció una extraña coincidencia. Sin los resultados de la autopsia de Elizabeth, la policía no podía acusar a su esposo o evitar que el hombre se mudara, pero el hecho de que Matthew se estuviera mudando ese mismo día no pasó desapercibido para la policía. Dada la fecha estimada en la que había fallecido Elizabeth, la policía creía que alguien había estado escondiendo su cuerpo durante esos 24 meses, antes de tener que deshacerse del cuerpo de los primeros días del 2016. Lo que a su vez coincidía con la mudanza de Matthew Sullivan. ¿Podía ser que Matthew hubiese mantenido escondido el cuerpo de su esposa en su casa de Liberty Station durante 2 años? Hasta que la inminente mudanza le obligó a deshacerse del cadáver. La policía creía que era una posibilidad. Si bien la policía no lo había declarado oficialmente, desde el inicio de la investigación en 2014, Matthew había sido considerado una persona de interés para el caso, lo que significa que si bien no tenía evidencias determinantes para considerarlo un sospechoso de la desaparición de la mujer, todavía se creía que podía tener algo que ver con lo sucedido. Había varios motivos para considerarlo de interés, como por ejemplo el desinterés del soldado en la desaparición de su esposa, la mala relación que tenía con ella y la violencia que ejercía sobre Elizabeth, entre tantas otras cosas, eran algunas de las razones que llevaron a la policía a dudar de su inocencia. El hallazgo y la coincidencia de su mudanza ese mismo día hizo que todas esas sospechas volvieran a surgir, y esta vez, con el cuerpo de Elizabeth, la policía tenía forma de considerarlo como sospechoso de su homicidio.
Mientras Matthew se instalaba en su nueva casa, la policía obtuvo una orden de allanamiento para la casa que éste había dejado atrás en Liberty Station, y allí descubrieron más razones para sospechar del soldado. Analizar la casa de 3 pisos tomó su tiempo, pero demostró ser útil. El mayor descubrimiento lo hicieron en el dormitorio de que Elizabeth dormía. Allí encontraron una pista enorme, una mancha de sangre. De hecho, la mancha era tan grande que no solo había dejado marcado el moquete de la habitación, sino que había llegado al piso de madera de abajo y ésta había dejado una mancha allí también, demostrando que la cantidad de sangre que había provocado la mancha era considerable. Este no fue el único hallazgo importante que se hizo en la casa. En el ático encontraron un cuchillo de caza que tenía manchas oxidadas, es decir, antiguas, de un color oscuro que parecía ser sangre. La policía estaba convencida de haber encontrado no solo la escena del crimen en el cuarto de la joven, sino también el arma homicida. Todo parecía indicar que Matthew había tenido algo que ver en el homicidio, y la investigación posterior lo confirmó. Los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Elizabeth dio a conocer que la mujer había perdido la vida a causa de múltiples heridas de arma blanca. Había sido apuñalada entre sus costillas, en el pecho y otros varios lugares que la llevaron a perder la vida. Ya no parecía una coincidencia que la casa de Matthew y Elizabeth se hubiese encontrado sangre, y lo que perfectamente podría ser el arma homicida. Claramente, la policía de San Diego no demoró en mandar a examinar el cuchillo que habían encontrado en la casa de Matthew. El resultado confirmó las sospechas de los investigadores. La sangre era de Elizabeth. Ya no quedaba duda de que ese era el cuchillo que se había usado para atacar a la mujer, y la policía determinó que el cuarto de esta había sido la escena del crimen. Pero eso no era todo. En los meses siguientes, la investigación encontró otros elementos bastante acusatorios contra el Marine, como por ejemplo, en el 14 de octubre, un día después de que Elizabeth hubiese desaparecido, se había puesto en contacto con una compañía que ofrecía maquinaria y productos de limpieza de alfombras, alquilando una de sus máquinas para ese mismo día. Si bien todos los elementos guiaban a Matthew, la investigación no fue breve ni sencilla. En realidad, le tomó casi 2 años a la policía de San Diego recolectar todas las pruebas y evidencias necesarias para poder acusar oficialmente al soldado de la Marina por el homicidio de su esposa y aún así obtener una orden de arresto. El arresto se llevó a cabo en la mañana del 31 de enero de 2018, mientras Matthew salía de su casa en Wyoming, Delaware, o donde se había mudado con sus hijas y su prometida. Dado que Matthew era militar, su arresto no implicaba que fuese a prisión civil, sino que en realidad fue extraditado en la base de San Diego, donde antes había estado trabajando. Allí estuvo hasta febrero, cuando se le acusó de manera oficial por el homicidio de Elizabeth Riggs y pasó a cumplir su prisión preventiva en el centro de detección George Bailey. En esa primera audiencia, Matthew se declaró inocente y el juez a cargo del caso dictaminó una fianza de $2 millones para su liberación. El juicio empezaría un año después. El juicio inició en la Corte de San Diego el 21 de febrero de 2020. La versión que la fiscalía presentó era concisa y estaba bien fundamentada. Afirmaron que Matthew había quitado la vida a Elizabeth en un ataque de ira al enterarse de que su mujer planteaba dejarlo realmente esa vez, y que para hacerlo había retirado de su cuenta bancaria aproximadamente $1.000. Furioso con Elizabeth, la habría atacado en su habitación, golpeándola en el rostro primero y quebrando su tabique nasal. Según la versión del fiscal, cuando Elizabeth estuvo en el piso fue cuando comenzó a apuñalarla, haciéndola por lo menos 5 veces en lugares clave para que perdiera la vida. Luego de esto y con total frialdad, el soldado tomó el cuerpo sin vida de su esposa y lo llevó hasta el freezer que tenía en el garaje, donde la habría mantenido durante 2 años, hasta que se vio obligado a mudarse. En pánico y sin saber qué hacer, Matthew sacó del congelador a su esposa y condujo hasta la bahía de San Diego, a menos de media milla de su casa, donde tiró el cuerpo al agua esperando que el mar lo alejara o hundiera, lo que evidentemente no sucedió. La defensa de Matthew, que seguía manteniendo su inocencia, dio una versión de que los hechos completamente eran diferentes. Según lo que su equipo de abogados argumentó en la corte, las manchas de sangre encontradas en el dormitorio de Elizabeth no eran de la escena de su homicidio, sino que correspondían a una herida de Elizabeth que se había hecho a sí misma unos días antes de su desaparición. Según ellos, Elizabeth se había lastimado a sí misma, cortándose con un pedazo de vidrio cuando se enteró de que los servicios sociales habían abierto un expediente sobre ella por la forma en que trataba a sus hijas. Esa era la herida que había provocado la gran mancha de sangre en el piso de su habitación, donde Matthew la había encontrado desangrándose. Cuando se le preguntó por qué no había llamado a la policía o a emergencias médicas para que curara a su esposa, el soldado declaró que había intentado hacerlo, pero su esposa le había rogado desesperadamente que no lo hiciera.
Matthew y sus abogados afirmaron que era común que Elizabeth se autolesionara frecuentemente como parte de su naturaleza autodestructiva cada vez más compleja. Lo que intentaban demostrar con esa información era que el cuchillo hallado en el ático de la casa de Liberty Station había sido encontrado por la propia Elizabeth, intentando esconder el hecho de que seguía lastimándose a sí misma. Sin embargo, esa teoría fue rápidamente descartada. El informe de la autopsia de la víctima no reflejaba que se hubiera detectado cicatrices en sus muñecas que pudieran corresponderse con el cuchillo encontrado en el ático de la casa. Esto no detuvo al equipo de abogados de seguir describiendo a la mujer como una persona entregada a las drogas, sin ningún tipo de interés en su familia o control, pintando a Matthew como un pobre hombre que intentaba mantener unida a su familia pese a los problemas de su esposa. En otras palabras, intentaba mostrarse como la víctima de la situación. Y si bien puede haber sido cierto que en el último tiempo de salud mental Elizabeth se había deteriorado e incluso había tenido un amorío fuera de su matrimonio, la verdad estaba muy lejos de ser como Matthew y sus abogados querían hacerla ver, y tanto la fiscalía como la familia y amigos de la víctima lo dejaron saber con sus testimonios. Otro de los argumentos que utilizó la defensa del acusado se basó en que no había evidencias de que Matthew hubiese escondido el cuerpo de su esposa en el congelador ubicado en el garaje de su casa. Esto era en realidad una suposición de la policía que no había podido demostrarse. Sin embargo, este argumento no tuvo la fuerza esperada en la corte, que no pareció estar mayor atención a ese dato. El dato que sí espantó a toda la corte fue dado por la fiscalía, cuando informó que Matthew había asesinado a su esposa mientras sus hijas de 2 y 4 años estaban en la habitación de al lado, un hecho que dejó en completo shock a todos los presentes del juzgado. El juicio fue bastante largo. El largo proceso de audiencias en las que la fiscalía presentó numerosos testigos que iban desde personas más cercanas al entorno de la familia como uno de sus mejores amigos, Ethan Carter, hasta el testimonio de varios expertos que podían apoyar las evidencias presentadas por la fiscalía. El juicio se extendió por más de un año. Cuando el proceso se dio por completo, el jurado se tomó un día y medio para llegar a una decisión. Encontraron a Matthew culpable, pero no de homicidio en primer grado como lo había acusado la fiscalía, sino de homicidio en segundo grado, lo que implica una condena mucho menor a la primera del delito. Oficialmente, la declaración de su sentencia se hizo pública el 12 de marzo de 2021. Allí se dio a conocer que Matthew debería pasar 16 años en prisión. La sentencia fue recibida por el acusado en silencio, sin ninguna expresión en su cara que demostrara algún tipo de sensación. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Matthew no se declaró inocente, ni habló del crimen o de Elizabeth, sino que hizo referencia a lo que él creía que había sido cosas injustas de su juicio. El único problema que tengo con el juicio es que creí que no podía llamar a un testigo relevante para mi defensa. Creo que su testimonio hubiese cambiado el veredicto de este juicio. Por supuesto, esta declaración no fue bien tomada ni por la fiscalía ni por el juez, quien respondió de la siguiente forma. Matthew Sullivan asesinó brutalmente a su esposa, metódicamente limpió la sangrienta escena del crimen y después escondió el cuerpo durante años. Casi logró pasar desapercibido, pero su intento final de esconder su cuerpo en el fondo de la bahía falló. Matthew fue enviado a una prisión en Delano, California, llamada North Kern State Prison, donde se espera que esté hasta 2028, cuando seguramente se ha trasladado para cumplir el resto de su condena. Si bien Matthew Sullivan y su equipo de abogados pudo apelar a la decisión tomada por el juez, hasta el día de hoy no lo ha hecho, aunque sigue manteniendo que es inocente. Las 2 hijas que tuvo Elizabeth con Matthew quedaron bajo la custodia de sus abuelos maternos, mientras que su hijo menor, que tuvo una nueva pareja, se transformó en su prometida, vive con ella en Wyoming. Si la pareja sigue todavía junta, no se sabe con exactitud. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que Matthew fue el homicida de su esposa o crees que realmente fue inocente? ¿Conoces otros casos similares a este? Si llegaste hasta aquí, no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.